Hola amigos, bienvenidos a mi humilde hogar, un hogar que también está abierto para todos ustedes. Dios ha puesto una inquietud para poder compartir una serie de enseñanzas que tengan importancia, que tengan relevancia para este tiempo y poder disfrutar un tiempo de tertulia donde podamos de una manera muy amena aprender y edificarnos juntos. Así que, sin más preámbulos, quiero invitarle, ¿qué tal si me acompañas a tomarnos juntos un rico y delicioso café con Dios? ¿Qué tal si sacas tu Biblia, un cuaderno, tu bolígrafo, tu lápiz para que puedas apuntar y ser edificado con esta serie de enseñanzas que sé que van a edificar su vida? Así que sin más preámbulos, te invito para que me acompañes en el tema de hoy que va a estar de verdad muy edificante. Vamos a tomarnos este café con Dios. Listo amigos, aquí ya estamos preparados para poder compartir y tertuliar un ratico con cada uno de ustedes. Tengo mi cafecito con Dios y mi Biblia para que podamos meditar un poquito con respecto a lo que Dios ha colocado en mi corazón. Mm, Creo que una de las cosas que me llama mucho la atención es que desde que Dios creó al hombre, le dio una hermosa facultad de poder elegir entre una gran cantidad de variables que podía escoger en medio de un vasto mundo en el cual le ubicó. Le dio, claro que sí, la oportunidad de enseñarle lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es lo mejor para el ser humano, pero también le dio espacio o la oportunidad, la libertad de poder decir si lo hacía o no lo hacía. Esta oportunidad, lógicamente, la aprovecha el enemigo del ser humano, el diablo o Satanás, aprovecha esa libertad para que el hombre entonces sea tentado, sea seducido, para que el ser humano pues no haga la voluntad perfecta, agradable de Dios, sino que pueda tomar sus propias decisiones y hacerlo pensar que el ser humano es total y absolutamente libre y puede incluso estar por encima de Dios. Aunque sea hay una libertad que Dios le da, pues entonces el enemigo ha estado trabajando para poder dañar el propósito que Dios tiene con el ser humano. Son muchas las tentaciones que el ser humano enfrenta en todas las áreas de su vida, no solamente con pecados o decisiones sociales, morales, éticas, también financieras, administrativas, oportunidades que se dan, que se ven muy llamativas, muy como lo mejor, lo más favorable para el ser humano. Sin embargo, las consecuencias al final van a decir si fueron acertadas o no las decisiones del ser humano. Ante estas tentaciones, creo que los cristianos y este mensaje está dirigido para aquellas personas que les gusta estudiar la palabra de Dios, que les gusta tertuliar, que les gusta aprender, que les gusta indagar, que no quieren comer entero. También está diseñada esta serie de enseñanzas para personas que van a la congregación, van a una iglesia, asisten a cierto grupo, pero de pronto no tienen la oportunidad de profundizar, de aprender, de conocer, de ir más allá. Y entonces, pues son asistentes y militan en algún grupo de alguna congregación. También este tipo de enseñanzas las he diseñado para aquellas personas que no conocen nada de la escritura, de la Biblia, que no conocen mucho de Dios, que habrán escuchado algo de Dios o que tienen esa inquietud por saber más allá acerca de esto. Entonces, hoy no voy a hablar de las decisiones ante ese tipo de tentaciones, sino que quiero referirme a un peligro que ha llegado a la iglesia cristiana, que se ha manifestado desde su inicio, desde que se fundó la iglesia y ha tenido que lidiar durante toda su historia. Pero indudablemente en estos últimos tiempos está siendo azotada, está siendo infiltrada, está siendo permeabilizada, está siendo sutilmente inmiscuida en una serie de enseñanzas ideológicas, teológicas, doctrinales, y creo que a nivel mundial la iglesia entonces está, a pesar de las denominaciones que tenga, a pesar de su formación eclesiástica, está batallando con
a muchos de los peligros que se están infiltrando, de las herejías, de blasfemias. Y hoy quiero que comencemos una serie de enseñanzas acerca de esas enseñanzas que se han infiltrado. Voy a referirme específicamente a una y por eso hoy quiero invitarte para que con este cafecito que nos vamos a tomar en esta mañana, en este tiempo, pues podamos hablar de la sutil persuasión hacia el cristianismo. ¿Te interesa? Acompáñame porque vamos a descubrir cosas muy interesantes en este tiempo. Dentro de estos errores y dentro de estas doctrinas, dentro de estas corrientes que se está viendo involucrada la Iglesia de Cristo en los últimos tiempos, quiero que hablemos acerca del riesgo y el error de las doctrinas judaizantes. Y con todo el cariño quiero decirle que esta es una realidad que incluso el apóstol Pablo en los tiempos del inicio de la Iglesia se enfrenta y en cartas como la de Gálatas, como la de Colosenses, como la misma Hebreos, la carta a los Hebreos, se toca acerca de esta problemática. Romanos también habla mucho acerca de ello. Entonces, creo que aunque los judíos de ese tiempo, del siglo I, fueron muy involucrados, indudablemente para estos últimos tiempos la iglesia está siendo muy afectada. ¿Dónde empieza a tomar tanto auge? ¿Dónde comienza este movimiento a tener tanta fuerza? Bueno, déjeme comentarle que alrededor de los años 60 y los inicios de los 70, acá en los Estados Unidos, se crea un movimiento de mucha fuerza llamado Jewish for Jesus, en la cual muchos judíos fueron alcanzados por el mensaje de Cristo. Algunos de ellos ingresan al cristianismo y aceptan la doctrina neotestamentaria bajo los parámetros bíblicos, pero otros que con ese afán de ganar almas para Cristo y impactar a los judíos con el mensaje de Cristo, pues ellos también evangelizan, pero con la diferencia es que ellos siguen aceptando ciertos ritos, ciertas ceremonias, muchas cosas de la Torá para ellos es muy marcada. Y aunque es importantísima toda la palabra de Dios para conocerla e instruirla, pues este grupo de judíos que prefieren llamarse mesiánicos y no cristianos, aunque es básicamente lo mismo, creer en el Mesías, creer en el ungido, el Cristo, el Mesías, entonces, por miedo a no ser rechazados, entonces prefieren tener ese estigma o esa titulación de judíos mesiánicos, algo que es muy llamativo porque para nosotros los estudiosos de la palabra de Dios, aprender de la cultura hebrea, aprender de la cultura bíblica, pues es demasiado enriquecedor y deberíamos de aprender muchas de las cosas de la cultura de ellos y sobre todo entender la cultura del tiempo bíblico para poder apreciar mucho de lo que la Escritura nos quiere enseñar. Yo siempre lo digo de una manera muy práctica. Si yo nunca he vivido al borde del mar, si nunca he tenido contacto con barcos, con navegación en el mar, con el manejo de los vientos, de las corrientes, de la pesca, pues los pasajes que me hablen acerca de pesca, que me hablen acerca de este tipo de cosas, pues son informaciones interesantes, pero no me voy a enriquecer tanto cuando conozco acerca de esas artes, acerca de las disciplinas, acerca de lo que ocurre en los diferentes espacios. Lo mismo pasa con la agricultura y con mucho de esto, con la carpintería, con tantas cosas que encontramos en la Biblia. Ahora, si nos vamos a la cultura, pues la cultura judía ha sido riquísima, lamentablemente para nosotros en Occidente muy desconocida, muy llamativa, sí, muy tentativa, pero también muy mal aplicada. Algunos de estas personas de esta corriente, pues no solamente van a la Torá, sino que también se van a otras raíces, como lo vamos a ver mucho más adelante, y empiezan a traer muchas enseñanzas interesantísimas, muy llamativas, pero que lamentablemente están afectando lo que es realmente el verdadero cristianismo. Para ello, déjeme comenzar con un texto que el apóstol Pablo enseña a los corintios en su primera carta.
quiero decir algo interesante. Me llama mucho la atención como la primera carta que escribe Pablo a los Gálatas alrededor de los años 40 después de Cristo, precisamente se centra en esta temática, en la temática de algunos judíos querer judaizar a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, y hay una pugna que vamos a mirar más adelante con un poquito de detalles con respecto a este tema, con el qué van a hacer con esos cristianos que son gentiles, que ahora recibieron a Cristo, que son parte de la iglesia, pero también hay una corriente de judíos que dicen, no, si aceptan nuestra cultura, pues entonces necesita que actúen de esta manera. Pero comienzo con la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 9, en el versículo 20 al 22, donde dice Pablo, me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no ando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que me están sin ley. Finalizo el verso 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Entonces, podemos ver que hay una gran pugna, por lo que hay algunos judíos que sí conocieron a Jesús y están muy comprometidos en querer compartir de su fe a otros judíos. De hecho, creo que nunca ha habido una evangelización tan marcada, tan fuerte, con tantos muy buenos frutos como la de la iglesia al inicio de sus años, donde impactó la comunidad judía como nunca antes en la historia. Así que en el siglo I vamos a encontrar una gran cantidad de hombres y mujeres, familias convertidas, jóvenes convertidos, los discípulos, los que más adelante van a ser apóstoles, lo que se conocen como los padres de la iglesia, donde empieza la época de la patrística. Muchos de ellos, judíos, fueron impactados. Así que no solamente fue la cantidad de judíos impactados, sino también la calidad y el fruto de esa evangelización. Ahora bien, lo que quiero resaltar también es que dentro de esta gran evangelización, y quiero ver la acción de estos judíos que están preocupados por evangelizar, por alcanzar a otros judíos, judíos que sí son judíos como tales, y no aquellos que solamente tienen el apellido como judío, sino me refiero a aquellas personas que, por ejemplo, migraron de Egipto, de Israel a otras tierras como el este de Europa, Polonia, y que durante el tiempo de la Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ellos después de la Segunda Guerra Mundial emigran hacia otros países como Polonia, hacia Rusia, a la ex Unión Soviética, y salen de esos lugares. Ellos quedan disgregados, pues hay algunos que pierden su cultura, pierden sus ritos, pierden sus prácticas, excepto la práctica de la circuncisión, que es algo fundamental para ellos, y también el rito del Bat Mizbat, que es la celebración del niño a su edad de poder participar de la sinagoga y de la liturgia y de los ritos, y ya es un hombre aceptado dentro de la comunidad, entonces para ser perfilado ya en su vida adulta. Esas dos prácticas son fundamentales para este pueblo judío. Sin embargo, me estoy refiriendo a aquellos que no tienen sino el apellido de judíos, pero nada de prácticas como tales, y han olvidado mucho de sus celebraciones. Y hoy usted ve judíos que practican cosas paganas, practican yoga, practican paganas para ellos, ¿no? La meditación trascendental, o algunos son agnósticos completamente, algunos judíos son ateos, algunos judíos participan de la igualdad de género y las comunidades LGBTI y toda esta cantidad de cosas. Entonces, quiero enfatizar que esas cosas aterrorizan a los rabinos
de pura cepa ver judíos en este tipo de prácticas. Entonces, vemos cómo dentro de este proceso de evangelización, de ganar a estos judíos, que sí son judíos y tienen algo de práctica, que vienen allí, pues ellos, estas prácticas son mejores que las paganas, lógicamente, pero ya quieren infiltrar y ya quieren imponer y ya quieren permeabilizar a la iglesia cristiana con este tipo de prácticas y hay infiltración para celebrar como las dietas levíticas que ellos asimilan y que muchas veces no estudian o no comprenden, no entienden que mucho de lo que están haciendo con respecto a las dietas no son levíticas, sino talmúdicas, y me tomaré el tiempo de preparar otro café con Dios para que en un video hablemos más detenida acercamente de esto. Sin embargo, me anticipo que con respecto a este punto de las dietas, lo siguiente. Si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 24 y en el verso 19, o también en el mismo, en el mismo libro de Éxodo, pero en el capítulo 34 y a partir del verso 26, y esto también, esta enseñanza se afirma en Deuteronomio, en el capítulo 14 y en el verso 21, vemos cómo el Señor demanda que el pueblo de Israel debe abstenerse de comer el cabrito en la leche de su madre. Esa es la norma, no comer el cabrito en la leche de su madre. Sin embargo, las enseñanzas del Talmud vienen a querer no solamente proteger la ley, sino estar por encima de la misma ley. Y aclaro que el Talmud es un libro, o mejor, una condensación de las enseñanzas de los sabios rabinos. Su nombre Talmud significa instrucción o enseñanza, donde allí se empieza a condensar este tipo de historias, de tradiciones, de interpretaciones, de leyes, de costumbres, de narraciones, de dichos, de fábulas, de cantidad de leyendas compuesto entre el siglo III y el siglo V después de Cristo, hablando algunos lo condensan para el siglo IV, y allí entonces estos eruditos han puesto una cantidad de enseñanzas y ellos por querer guardar la ley, incluso ponerle más a la ley para protegerla, entonces dicen que ya no se puede comer lácteos y cárnicos. Carne y leche no se pueden mezclar, ya no se pueden compartir. Entonces ellos, por ejemplo, no comen carne en mantequilla o con mantequilla, no pueden mezclar, y algunos van mucho más allá, que utilizan ciertos elementos, cuchillos, tablas para picar, para preparar los alimentos de base de carne, y otros totalmente diferentes para los que son de origen lácteo. Y cuando se van a lavar tampoco se pueden mezclar, no es con la misma jabón y la misma, no, eso tiene que ser totalmente separado porque se puede infringir la ley de la Talmud. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo se empieza a añadir una cantidad de leyes, de instrucciones, de cosas que no es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios. Ahora, eso mismo también ocurre con la celebración de los días de fiesta, y vamos a tomarnos otro rico y delicioso café hablando muy ampliamente acerca de los días de fiesta, de la celebración de los días y toda esta cantidad de cosas. Algunos también durante este proceso de traer información y doctrinas y enseñanzas judaicas, encontramos gente que también cambia sus vestuarios. Y entonces ellos afirman y dicen que la forma correcta de vestirse es como lo dice la palabra de Dios. Y empiezan a tener una cantidad de comportamientos y de cambios en esa vestidura, y cambian hasta sus nombres. Y entonces es muy curioso ver gente, y hablo de mis tierras en Latinoamérica, por ejemplo, donde encuentro personas de origen afro y tienen sus apellidos de origen africano y de una cantidad de raíces afro, y que son respetables y son muy bellos. Por ejemplo, de apellido Coró, Murillo, Mosquera, eso en mi tierra, en Cali, abundan, y su gran mayoría pues son de ascendencia afroamericana.
y está bien, pero uno los ve como ya cambian sus nombres, ya por ejemplo el señor Baudelino Ocoró. Ahora conoció el judaísmo y se hizo judío mesiánico y ya no se llama Baudelino Ocoró, sino que se llama Joseph Ben Abraham o cantidad de cosas, y empiezan a cambiar su forma de vestir, vestidos con kipá, y algunos se dejan crecer las guedejas, y entonces empiezan a utilizar el talit también, y algunos se ponen los cordones en sus brazos, y empiezan ciertas prácticas que no tienen nada de conocimiento con respecto a esta cantidad de lo que es la correcta interpretación bíblica. Otra de las cosas que estoy hablando acerca de esto es cómo se infiltran las palabras y el lenguaje cambia. Ya empiezan a utilizar palabras que son mucho más santas, expresiones que dan un realce, que dan cierto estatus de santidad, de superioridad espiritual. Ya ellos ya no pueden saludar con un hola, ¿cómo estás? Un saludo común y corriente, sino que ahora tienen que saludar en términos Baruch haba, Shalom, Ubraha. Algunos ni saben pronunciar la palabra Shalom y pronuncian Shalom o de otras formas, y con un par de palabras que aprenden en el hebreo ya quieren saber o darse de ínfulas que saben y conocen muchas cosas. Algunos de ellos pues no utilizan palabras, como no conocen mucho el hebreo ni estudian el hebreo, pero entonces les llama la atención. Sin embargo, cambian los términos. Entonces, por ejemplo, ya no llaman a Dios Dios. Es más, ellos no pueden pronunciar la palabra Dios porque es que el origen de la palabra Dios es pagana. Eso no se puede. Es más, usted ve los escritos de ellos y cuando van a escribir a Dios se comen algunas vocales para poder decir, ay, Dios, porque es que no pueden pronunciar. Es tomar el santo nombre del Señor en vano. Entonces, con respecto a esto de Dios, y lo tienen que poner con mayúscula porque es el Dios, porque si es con minúscula es de otros dioses, y no entienden que en el hebreo no hay mayúsculas ni minúsculas, además no hay ni vocales, entonces hay unos acentos, pero la gente está confundida con el término Dios, y estas personas entonces no pueden decir la palabra Dios porque eso viene de Zeus y de latín, y empiezan a confundir una cantidad de cosas y olvidan que según la interpretación del texto podemos estar hablando de Dios como un sustantivo propio o de Dios como un sustantivo común. Entonces empezamos a ver que la gente, por no conocer esto, empiezan a utilizar términos como el Altísimo, el Padre, el Eterno, que el Eterno te bendiga. Ya no dicen que Dios te bendiga, no, ellos tienen que decir es que el Eterno te bendiga. Y claro, el Eterno, el Altísimo, el Soberano son formas como lo encontramos en la Biblia, de su personalidad, de su esencia, de su carácter, de su esencia como Dios, pero no es pecado. Ay, decirle Dios, pero para ellos sí. Jesús, no se puede decir Jesús, él no se llamaba Jesús. Jesús es una palabra griega, no, él se llama Yeshua. Y hay que completarlo con el Hamashiach, porque hay que darle el atributo del Mesías. Y entonces la gente ya comienza con una cantidad de cosas, si lo llaman hebreo, si lo llaman latín, la gente pelea y discute por eso. Yo muy fácilmente lo digo, mi nombre es Daniel. Aquí mucha gente en Estados Unidos no me dice Daniel, me dice Daniel. Y Danny es diferente. No me diga Danny, no me diga Daniel, dígame Daniel. Es la forma como me conocen, me expresan, y yo sé que Dios no se va a enojar si tú le dices Dios. Jesús no se va a enojar y te va a decir, no me diga Jesús, dígame Yeshua. No, él entiende que nos estamos refiriendo a él como el Eterno, como el Soberano, como el Altísimo, como Elohim, como Adonai. Es el mismo, pero lo que quiero hacerle entender es que a veces le damos tanta trascendencia a eso, que olvidamos la esencia de lo que es realmente la espiritualidad. Quiero avanzar para terminar este cafecito que se me está enfriando. No sin antes decir que hay otro punto dentro de estas corrientes que están impidiendo o bloquean o no comparten el que los judíos necesiten recibir a Cristo como su Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados para la salvación de sus vidas, de sus almas. Entonces ellos dicen, no, el pueblo de Israel será salvo, es salvo, el pueblo de Dios es el escogido. Ellos no necesitan el sacrificio de Cristo y ya están. Es más, me llama la atención como algunos predicadores
desde aquí de Estados Unidos o otras regiones promueven brigadas, viajes y recolectan dinero para Israel y dicen, no, es que Dios con el pueblo de Dios tiene algo santo y si bendecimos el pueblo de Israel nosotros somos bendecidos, y lo hacen más por un interés y por una cantidad de comercio, más no por la esencia. Y nos tomaremos un café bien rico hablando de lo que es realmente Israel desde la perspectiva bíblica y real, conforme a la enseñanza que nos dejó el Señor a través de la Escritura. Entonces, encontramos una cantidad de cosas que empiezan a afectar el comportamiento de los cristianos con estos movimientos, con estas enseñanzas llamativas, lindas, bellas, hermosas, pero que lastimosamente no van acorde a lo que el Señor enseña. Ahora, el hecho de que alguien se crea judío, que piense que es judío, que tiene en su sangre judía, sin una confirmación de ADN empezando por eso. Pero el hecho que tú pienses que tienes en tu genealogía, y además hay gente que quiere buscar la genealogía y hay páginas en internet y portales que te aseguran que te van a investigar tu genealogía y para tenerte a ti contento y ser parte de esas prácticas le dicen, sí, usted definitivamente tiene sangre judía y usted tiene sangre esto y lo otro. Entonces, mire, el hecho que usted encuentre incluso que sea judío no es necesariamente es reconocido como judío. Y se lo digo ¿por qué? Porque para el judaísmo, el ser judío no solamente se transmite por sangre. Para que tú seas judío, tienes que nacer, según las enseñanzas talmúdicas, tienes que nacer de madre judía. Según ellos, si tu padre no es judío o tu padre es judío, no es tan trascendente como el saber si tu madre es o no es judía. Si tu madre es judía, entonces eres judío. Algunos dicen, no, pero es que yo tengo la sospecha, porque es que yo me identifico, yo amo mucho. Yo cuando hablo de Israel, yo siento que algo pasa en mi interior. Yo creo que mi sangre hay fervor por Israel. No, eso es lindo, amar a Israel como pueblo del Señor, y amar a África, y amar a Uganda, y a Ucrania, y hasta a los rusos que están acabando por allá. Hay que amarlos porque todos son creación de Dios, y Dios hace el plan de salvación no solamente para los judíos, que comienza con el pueblo de Israel, pero trasciende a todas las naciones, y se lo deja muy claro a Abraham, donde dice, en ti voy a hacer benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ese es el trasfondo de entender que lo que se perdió en el huerto del Edén no fue un judío. El que se perdió en el huerto del Edén fue Adán, el ser humano, la naturaleza. Y si yo le quisiera dar alguna nacionalidad a Adán, pues tendría que remitirme a la región del Tigris y el Éufrates. Entonces me remito hacia la región Caldea, hacia allá donde queda Irak, y hacia allá esa región. Entonces pues esa región, Adán sería entonces. Pero si miro a Abraham como el originador de la nación de Israel, pues ese tampoco nació en la tierra santa y divina, no de Palestina como cantamos muchas veces ahí, sino tampoco nace en Israel. Él no nace en la región de Israel como tal, él nace por allá en Ur, en la parte Caldea, Babilonia, allá antigua Babilonia, antes por allá, imagínense. Entonces nosotros luchando que para querer encontrar sangre judía, ADN judío, pero si no eres de madre judía, Además, si quieres ser parte de la comunidad judía, entonces va a tener que tener una cantidad de adoctrinamiento en las leyes, y que un rabino, un maestro que te tenga mentoría, un Beit Din, un hombre de la corte judía, un hombre ortodoxamente confiable al 100%, diga, eres judío. Entonces eso no es por decir, yo soy judío y me cambio el nombre y me pongo vestidos y yo salgo a hablar algunas palabras en hebreo y pongo mis canales en YouTube y en TikTok y en cantidad de plataformas, y monto una iglesia diciendo, es que yo soy judío, tengo sacerdote, tengo sangre judía. No. La otra forma para convertirse al judaísmo es que tú como mujer te puedas casar y recibas entonces por la cobertura de tu esposo la identidad de judía, así como lo hizo Elizabeth Taylor, que se adherió al judaísmo cuando se casó con este hombre judío. Así que,
cuando alguien te diga, es que yo tengo algo de judío, es que mis prácticas son judías, es que en mi familia hay cositas que, dígale, venga, queremos hablar un poquitico de cómo convertirse hacia el judaísmo, cómo es el proceso. Ahora finalizo con esto diciendo que el problema que yo veo en cuanto a las raíces de esto es que veo una crisis de identidad dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo evangélico. Creo que al pueblo de cristiano le ha faltado profundidad. Iba a decir el pueblo de Dios, pero es que el pueblo de Dios podría chocar ahorita con el pueblo de Israel porque son el pueblo de Dios. Entonces, ¿son ellos o somos nosotros? Bueno, eso lo vamos a aclarar en el cafecito acerca de Israel y todo esto. Pero creo que a muchos de los que hemos aceptado la fe en Cristo nos ha faltado profundidad en la palabra, nos ha faltado líderes que nos enseñen, que nos adoctrinen, que nos pongan un verdadero fundamento. Más que de algún pueblo es lo que dice la Escritura, más que fundamentos o raíces hebreas o judaicas, es lo que dice el Señor a través de su palabra. Y nos hemos dejado entonces distorsionar, seducir, persuadir, atraer por esas filosofías, por esas doctrinas orientales que son muy llamativas, en este caso del pueblo judío. Y ante esta situación, pues entonces perdemos la razón y la esencia de estos antecedentes. Bueno, creo entonces que se ha terminado nuestro tiempo, nuestro cafecito. Este ya se agotó. Espero que usted lo haya disfrutado en sus pequeños sorbos, que sea de gran bendición para su vida, su casa, su familia. Y no te pierdas el siguiente café, que lo vamos a preparar como a ti te gusta, con bastante palabra de Dios. Nos vemos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y te invito a que te enamores cada día más de la palabra del Señor. Hasta pronto.